Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel Humberto Andrade Contreras. El nombre de mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez. El número de matrícula 2101-8820. Nombre del reto, reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Nombre del módulo Derecho Procesal Penal, volumen 1. Nombre de la licenciatura, licenciatura en Derecho. Nombre de la universidad, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. Fecha de elaboración 28 del 10 del 2023. El presente trabajo se desarrolla las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Con base en el texto que es objeto de materia de estudio, se nos refiere que la adopción de los sistemas de justicia penal de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo del hemisferio de norte a sur forma como causa la adopción de políticas por el entorno o escenario en el que se desarrolla un Estado o, en su caso, por actores externos. Es decir, puede existir la voluntad del Estado a causa de una situación interna o, por el contrario, verse obligado a adoptar un sistema actualizado mediante las presiones políticas de parte de otro Estado. Se entiende que la difusión de ideas que originaron la corriente de difusión de ideas en los procesos de justicia y política en materia penal se debió a causa de dos grupos. Se puede entender que dichos grupos surgen como causa en que la teoría procesalista tiende a ser ineficiente debido a necesidades de justicia en un entorno o contexto en el que se desarrollan los estados. Ejemplo de ello se puede atribuir a situaciones de política, economía y en los temas de seguridad pública. En relación con el primer modelo de difusión, este propone la adopción de un sistema con base en las leyes, normas y políticas públicas que emanan de un modelo ya en función en un estado u estados, el cual tiene como prioridad el mejorar la situación interna. En correlación con el segundo modelo de difusión, este mismo puede interpretarse bajo diversas interpretaciones, ya que su aplicación tiende a ser un modelo de adopción impositiva de parte de países desarrollados y del cual, bajo dicha imposición, influye en los países en vías de desarrollo para la adopción de leyes, normas y políticas públicas. En correlación a este mismo modelo, su práctica crea beneficios en capital de terceros y a su vez una codependencia de parte del Estado adoptante hacia el modelo de difusión. Muy bien, segunda pregunta y su respuesta. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? De acuerdo al derecho romano germánico, los códigos inquisitivos que emanan de este mismo se caracterizaban por un proceso absolutista en el cual los principios por el cual se rigen hoy los actuales códigos procesales eran inexistentes o nulos. Ejemplo de ello, la presunción de inocencia no figuraba en el proceso inquisitivo, debido a que el Estado los acusaba sin un sustento sólido conforme a derecho. En correlación, las garantías del procesado se consideraba inexistente, entendiéndose que el proceso daba inicio en la etapa de investigación. Dicha investigación no se precisaba una denuncia. Bastaba con señalar a una persona de ser partícipe de un supuesto hecho delictivo, ello desde la perspectiva del procedimiento durante el siglo XIX. En el contexto de los códigos inquisitivos en el siglo XX, los estados latinoamericanos seguían rigiéndose bajo el sistema inquisitivo, en el cual el principio de publicidad no existía, pues las audiencias solo eran abiertas para las personas involucradas en el proceso, es decir, terceros ajenos no se les permitía la entrada. Otra característica es la primacía de la escritura, pues era recurrente en las formalidades para las actuaciones judiciales en correlación al contexto del siglo XX y los sistemas procesales inquisitivos. Los estados latinoamericanos contaban con dependencias sociales.
para el ejercicio de la administración de justicia. Respecto a los modelos procesales actuales en materia penal, estos fueron influenciados en sistemas aplicados en los estados centrales o desarrollados, con enfoques e instrumentos internacionales en la materia, y en correlación bajo el enfoque en el respeto a los derechos humanos, teniendo por objeto que la administración de justicia fuese acusatoria y oral, desarrollando en el proceso penal los principios como el debido proceso y juicio previo, derechos del imputado, entre otros. Cito el siguiente fragmento en relación al enfoque de los principios que se prevén en los modelos de justicia penal acusatoria. Primero, el derecho a conocer la imputación y los elementos de prueba en su contra antes de declarar. Segundo, el derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio. 3. El derecho a consultar con su abogado antes de declarar. Cuarto, el derecho a un defensor de oficio. Y quinto, el derecho a requerir la práctica de medios de prueba. Muy bien, ahora con la última pregunta y su respuesta. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los modelos procesales en materia penal en América Latina se han visto influenciados por actores internacionales quienes incentivaron o motivaron a los estados latinoamericanos a actualizar su sistema de justicia y en correlación sus códigos procesales. Ejemplo de ello, el Código de Córdoba de 1939, en el cual dicho modelo supuso un cambio significativo que impulsó a practicarse en las demás provincias de la nación argentina. En correlación al modelo cordobés, en el año 1973, el Estado costarricense adoptó un código procesal en materia penal cuyos cimientos se originan con base en el modelo cordobés. Dicha transición por parte del Estado costarricense del proceso penal significó un avance para la adopción de modelos desde la periferia. Sin embargo, el proceso penal originado del Código Procesal de Costa Rica no significó un cambio relevante en el procesado. Los actores de los estados centrales pueden apreciarse como ejemplo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. Dicha agencia se ha encargado de promover programas tendientes al fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia en favor de la modernización y actualización de las legislaciones, mediante métodos alternativos para la resolución de conflictos y combates contra la corrupción. Aunado a ello, promover reformas administrativas de desarrollo institucional e informática en complementación como parte del programa propuesto por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Por último, la conclusión. El sistema de justicia penal actual, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, fue adoptado como parte de los modelos de difusión aplicados en demás estados. Sin embargo, la adopción de dicho modelo se encuentra fundamentado principalmente a la situación que se desarrollaba en ese entonces en la República Mexicana. Ejemplo de ello, la situación política, económica, seguridad pública y administración de justicia. En correlación, la modernización del sistema de justicia penal producía un cambio significativo, pues el sistema inquisitivo se conducía bajo una falta de legalidad y debido proceso, es decir, ambiguo con base a las necesidades de las administraciones de justicia eficiente y con perspectiva al respeto de los derechos humanos y derechos del imputado y la víctima u ofendido. Bajo este contexto, las entidades federativas de Oaxaca y Chihuahua fueron los primeros en adoptar el sistema acusatorio insertado en sus respectivos procesales estatales en la materia prevista. En relación a la reforma constitucional del año 2008 en materia penal, supuso los sistemas de procuración e impartición de justicia, en correlación un verdadero Estado democrático de derecho,
Como bien expuse, la reforma constitucional logró un cambio de paradigma en relación a garantizar los derechos de las víctimas y los imputados, y la conclusión más rápida de los juicios y que la víctima obtuviese la reparación del daño.